un tema que en nuestros círculos de amigos, en la U, en el brete, en todo lado, en las redes sociales principalmente, que es como boom el tema de la sexualidad, ¿verdad? Estamos expuestos a eso. Y el mundo y su marketing han hecho un excelente trabajo para vendernos un tarro de pintura con modo sexoso, no sé cómo hicieron, pero lo lograron, y vendernos botellas y comida y muchas cosas que consumimos y vemos están relacionadas con el tema de la sexualidad. Entonces, no es un tema tan complejo para nosotros, los jóvenes también. Y dos, también el tema de la sexualidad es un tema que es un tema bíblico. Gracias, Richie. Pues, para la presentación. ¿Por qué? Porque como comunidad, y si nos visitas por primera vez, queremos que sepas que en Comunidad One creemos que Dios creó el universo y diseñó al ser humano y le dio el regalo de la sexualidad. Y ese regalo de la sexualidad cumple un objetivo, pero tiene un diseño para cumplirlo. Y es eso de lo que queremos hablar. Pero entonces, ¿para qué se ocupa una serie de sexualidad? O sea, si ya todos sabemos de qué trata, o sea, qué trillado, ¿verdad? No es como que me van a enseñar algo nuevo. No creo que aquí alguien no sepa cómo se hacen los bebés, ¿verdad? Y si no, yo traje aquí unas imágenes del proceso del coito. Nada de broma. Algunos se hicieron como, ¿what? No, dijimos que íbamos a hablar sin censura, entonces no tiene por qué el sexo ser algo morboso, ¿cierto? El diseño de la sexualidad no tiene nada morboso como tal, pero entonces, ¿por qué inclusive en contextos de iglesia o en general, cuando queremos hablar abiertamente del tema, nos cohibimos o lo escondemos, principalmente en nuestras luchas? Y yo quiero partir de algo real, y es que el deseo sexual es una realidad de todos nosotros. ¿Okay? Hoy tenemos que partir con el hecho de que vos y yo somos seres sexuados, diseñados así, con necesidades sexuales, y que ni en la casa ni en ningún otro lado podemos negarlo. Que nuestro cuerpo, aparte de sus múltiples funciones importantes, también cuenta con un diseño para la sexualidad. Así que yo quiero empezar hoy hablando a calzón quitado, que llaman. ¿Ok? Honestos, o sea, por hoy, aquí entre nosotros, seamos honestos. Y yo voy a ser honesta con ustedes. No voy a pedir como que levanten la mano, ¿les ha pasado? No, vamos a hacer eso. Pero sí seamos honestos hoy. Y yo voy a hablar honesta, lo prometo. De que tanto vos como yo tenemos necesidades y luchas con respecto a la sexualidad. Yo tengo 8 años de estar casada, así despeinada, así me aman. Y no hay día con el que no luche con un pensamiento, una idea con respecto al deseo sexual. Y ojo, estoy siendo vulnerable ante ustedes teniendo a mi esposo aquí frente a mí, allá atrás. No lo veo, porque contigo no veo tampoco. Pero estoy siendo honesta. Y siendo casada, tengo esas luchas. Y yo quiero ser muy clara, a ver, todavía reitero, no hay momento de nuestra vida, estando casados o solteros, donde no tengamos un pensamiento, una idea acerca de la sexualidad, gracias a alguna imagen o circunstancia que consciente o inconscientemente estuvimos expuestos. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, yo estoy segura de algo. O sea, yo estoy completamente segura que de mí no se puede esperar perfección, ni de vos tampoco, ni santidad pura, porque somos seres humanos, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver en la Biblia, y eso es lo que me gusta de la Biblia, que habla sin censura. A ver, las luchas, una de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero antes, su diseño, mi diseño, está elaborado a la perfección porque viene de Dios, quien es perfecto, como habla la Biblia. Y Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué hay cosas dentro de mí que no son parte del diseño original, que afectan el diseño original? Y somos vulnerables ante eso. ¿Otra vez? Hay cosas dentro de nosotros que afectan el diseño original, que no son parte del diseño original y nos afectan y somos vulnerables ante eso. Y ahora me encanta porque voy a hablar de alguien a quien admiro demasiado, y escribió unas cartas acerca de esto, de sus luchas con respecto a muchas áreas, pero deja de ver que es un humano como usted, como yo, y lo escribió sin acceso a internet, ¿ok? Y eso es muy carga. Entonces, bueno, ahora que estoy siendo transparente, y voy a ser honesta, ya me comprometí, no me queda otra, ¿verdad?
poquito de risa nerviosa. Sí, les voy a hablar acerca de mis luchas y lo que he enfrentado. Y no, tal vez no lo había hecho frente de tanta gente y tal vez con una cámara apuntándome, pero todo bien, ya tuve como una semana para asimilarlo. Pero sí, tengo algunos ejemplos e historias respecto al tema de la sexualidad personales con los que he tenido que lidiar. Y no es fácil hablarlo. Y no es fácil hablarlo porque, a ver, el mundo, y entiéndase que en el contexto no solo de iglesia, el mundo en general, excluye a las mujeres de ser honestas y ser transparentes con respecto al tema de la sexualidad. ¿Por qué? Esta frase la odio. La mujer es un objeto de la sexualidad. Yo no sé ustedes, pero yo no soy ningún objeto, ¿verdad? Ustedes me ven moviéndome y tengo vida y tengo, ¿verdad? Hablo, comparto, estoy siendo vulnerable. El sistema ha hecho que tanto hombres y mujeres estén encapsulados con respecto al tema de la sexualidad. Y no es fácil hablar respecto a eso. Parte del tema de sexualidad es un tema relevante de todos nosotros y despierta interés en profundizar. Y entonces muchas personas se nos han acercado en algún momento para hablar de sus luchas y cómo seguir adelante con respecto a algunas tentaciones y adicciones que tienen. E investigando recursos y materiales para las personas, me di cuenta que hay demasiado material de acerca, por ejemplo, puntualmente la pornografía solo para el hombre. Y no quiere, qué raro, ¿verdad? Porque no quiere decir que las mujeres tampoco vamos a pasar por situaciones y tentaciones y luchas con respecto a eso. Y me parece tan injusto tanto para el hombre como la mujer, porque el mundo nos está segmentando qué es lo que se espera del hombre y qué es lo que se espera de la mujer con respecto al sexo. Entonces, si de la mujer es solo un objeto sexual, del hombre se está esperando, ¿verdad? Y se le impone ahí una imagen perversa y morbosa de sexualidad, porque es lo que se espera del hombre. El hombre se espera eso. Por ende, el hombre va a ser un cochino con respecto a la sexualidad y la mujer no, la mujer es un objeto, nada más. Y eso no es cierto, eso es una estupidez, ¿verdad? Marketing general de las películas en el que todos estamos siendo consumidos y entonces nos lo tragamos y entonces definimos nuestra identidad sexual dependiendo de lo que el mundo diga. Y me parece tan injusto para los hombres y las mujeres eso. Y entonces, volviendo al tema de Esther, mi lucha con respecto a la sexualidad no ha sido fácil, porque cuando inicié con este tema no tenía la edad, no tenía ni el conocimiento para profundizar en el tema del diseño de Dios, no era ni el tiempo, no era ni la persona, entiéndase, matrimonio. Entonces yo pensé que eso no iba a afectar mi vida, para nada. Pero esa ignorancia llegó a que mi sexualidad se afectara en el matrimonio. Y al final afecta a todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no era el diseño de Dios. Y yo pensé que de verdad no me iba a afectar y afectó hasta mis relaciones interpersonales. Y entonces en mi juventud me volví una persona mucho más insegura, esperando que tener que ceder con mi sexualidad me iba a hacer sentir más aceptada, más amada, que iba a encajar mejor, ¿verdad? Y entonces a uno se le hace una melcocha psicológica ahí donde afecta todas las áreas de uno y entonces uno cree que es simplemente algo físico y no lo es. De hecho, el sexo, diseñado por Dios de forma perfecta, no como nosotros lo hemos dado por morboso, ¿verdad? Cuando yo dije las imágenes ilustrativas del coito, todos como, ¿eh? Sí, pero es algo natural, ¿no? Entonces, el acto sexual fue diseñado para crear un vínculo que no se separa. Y como vimos con Janet el mes anterior, la sexualidad, el sexo es la muestra de amor más grande y fue diseñado con un propósito chivísima y lindísimo por Dios, que no es para compartirlo, que no es para andar de un lado para otro y dejar como si no afectara, y sí afecta a todas nuestras áreas. Y para comprobarlo quiero enseñarles la definición de qué es sexualidad. Me encontré esto que me pareció interesante, simple, sin mucho área científica ahí. Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Características físicas y psicológicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es solo algo físico, sino que también, no solamente involucra el cuerpo, involucra la mente, involucra el alma. Y cuando hablamos de características psicológicas, está ligando acerca de las sensaciones, de las percepciones, del comportamiento del ser humano
con base a su relación física y su entorno social. Entonces, sabemos que hay millones y millones y millones de estudios científicos que relatan el comportamiento del cerebro, del cuerpo, de la mente, del alma con respecto al tema de la sexualidad. Entonces, qué vacilón, ¿verdad? Porque lo sabemos, pero lo tratamos de hacer aparte. Cuando la sexualidad se toma fuera del diseño original, carece de integridad. ¿Qué es integridad? Porque eso me gustaría dejarlo claro hoy. A veces, y hay muchos estudios que revelan que para la gente integridad es cuando una persona es honesta, ¿verdad? Como que una persona íntegra es una persona que dice la verdad. Eso no es integridad. Integridad es... ¿Qué es integridad? No es para que levante la mano, es broma. Yo me sé la respuesta. La integridad es el comportamiento de una persona de forma consistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me comporto y soy la misma persona en la iglesia, en la casa, en la U, en el brete, a solas, siempre la misma persona. Eso es integridad. Entonces, cuando la sexualidad se toma fuera del diseño original, carece de integridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos sacando la sexualidad bajo el contexto del diseño de Dios, quitándolo del diseño de Dios, estamos diciendo a la persona, ok, hagamos algo, seamos vulnerables físicamente nada más. Porque el resto de mi vida, el área vulnerable, no puedes entrar ahí. Entonces le estás pidiendo a alguien que haga con tu cuerpo lo que vos mismo no estás haciendo con tu vida. Y eso no es ser íntegro. Y eso no es parte del diseño de Dios. Yo quiero que repasemos un momento este versículo. Y no me voy a basar, y me da risa porque es que de verdad hay mucha gente que cuando hablamos de sexualidad, sacan el sermón del monte, ¿verdad? Del área de Jesús cuando hablan de esto. Y mi mensaje no se va a basar en este versículo como tal, porque voy a hablar de otra carta. Pero me encanta. Y si nunca lo has leído, no lo vamos a leer hoy, pero quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque eso es un buen ejemplo del contexto que podemos tener del cristianismo versus la sexualidad. Jesús en el Sermón del Monte nos habla de cómo Él desea que vivamos nuestra vida, donde el amor y el sexo son parte de ellos. Y cuando leemos los versículos, principalmente de Mateo 5, del 28 al 30, muchos podemos naturalmente interpretar, y ya he escuchado esta versión, y por eso es que lo pongo en contexto, porque ya he escuchado en otras conversaciones en la universidad cuando están hablando, pero es que Jesús dice, ¿verdad? Entonces lo quiero sacar porque es cierto. Si leemos esto, podemos pensar que Jesús dice, si tienes atracción sexual te irás al infierno. O sea, eso es lo que la gente interpreta de este. ¿Ya lo leyeron de casualidad? Está rudo, ¿verdad? Eso es lo que fácilmente y naturalmente alguien podría pensar. Y me encanta porque hay gente que dice, ve, entonces esa es la versión negativa del cristianismo con respecto al sexo. Y eso es súper mal interpretado y por eso quiero compartirles esto. ¿Es tan relevante las palabras de Jesús con respecto a esto? ¿Saben? La sexualidad es una de las cosas más, para mí precisamente es una de las cosas muy y más atractivas respecto al cristianismo. ¿Por qué? Porque podemos ver la integridad del cristianismo, el reto de la lujuria y el futuro del amor dentro de todo un contexto. A ver, ¿qué? No estoy entendiendo nada, Esther. Bueno, ok. Del versículo que les acabo de poner, Jesús utilizó la palabra deseo. Él está hablando acerca del deseo sexual. Pudo haber utilizado cualquier otra palabra, pero no la utilizó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si revisamos la Biblia no condena el deseo sexual. De hecho, si tuviera tiempo, no tengo tiempo, fijo, ahorita va a tener Cata Cata, lo estoy viendo aquí con los cartelitos de que le falta tanto tiempo. Si tuviera tiempo, les enseñaría un montón de versículos que habla la Biblia con respecto al deseo sexual. La Biblia se regocija del deseo sexual. Inclusive ustedes, millennials, expuestos a las redes sociales, los haría sonrojar. Créanme, es súper explícito la Biblia con respecto al deseo sexual.
Entonces la Biblia no condena el deseo sexual. Jesús no está condenando el deseo sexual. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Lo que Jesús está utilizando en sus palabras está relacionado a la codicia. Y eso es lo que quiero hablar hoy, que es súper transparente. Y quiero que entendamos la actitud de Jesús con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, para que puedan entender, ¿qué tiene que ver tener riquezas o dinero? La Biblia habla mal con respecto a tener dinero o tener riquezas. No, Abraham, ¿quién más? Gracias, Job, Salomón. Hay demasiadas personas en la Biblia que relatan de sus riquezas y sus bendiciones. Y no se les condena por eso. Entonces, si tener dinero o tener alguna riqueza no es malo, entonces ¿qué tiene que ver la codicia? Bueno, la codicia está relacionada principalmente a esto. Primero, es el desear, si lo hablamos con respecto al dinero, para que lo puedan entender más o menos así, es el desear el dinero por razones egoístas. Eso me lleva la codicia. Porque lo querés para vos, porque lo querés solo para adquirir cosas, solamente para eso. 2, es adictivo. Las personas codiciosas con el dinero hacen lo que sea para conseguirlo, lo que sea, no importa, pero lo consiguen. Y es fantasioso, porque una vez que lo obtenés, comenzás a pensar qué podrías obtener con eso, en quién te podrías convertir, y entonces comenzás a fantasear, con respecto al dinero. En otras palabras, estás buscando en el dinero lo que solo Dios puede darte. Y eso es codicia. Y eso es lo que Jesús trata de explicar también en el Sermón del Monte, que estas mismas características se pueden representar en la sexualidad con respecto a la codicia. Entonces Jesús no está castigando el deseo sexual. ¿Por qué? Porque si no, todos aquí, inclusive yo como casada y los que están casados, estaríamos súper condenados. ¿Me voy a entender? ¿Okay? El deseo sexual no es que es el problema, sino más bien que esta codicia es lo que nos lleva a pensar que el sexo nos puede dar algo que solo Dios puede darnos. ¿Por qué? Porque el sexo solo se trata, y está diseñado para dar y para recibir. Y fue diseñado para crear un vínculo y para ser disfrutado en ese objetivo, sin censura. No se trata de actos egoístas donde solo yo recibo. Y un ejemplo básico de esto es la pornografía y la masturbación. ¿Por qué? Porque solo está enfocado en vos, en nadie más. Ni siquiera está relacionado con otra persona, o sea, solo se trata de vos. Y el problema es que es tan adictivo que lo único que hace es destruir tus neuronas, tu autoestima, tu cuerpo, tu manera de ver el sexo, el amor y eventualmente destruir tus relaciones. Y siempre va a corromper la manera en que vas a ver la sexualidad. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pensado que es a favor de vos y solo se trata de vos. Y eso es parte de lo que el mundo nos ha enseñado, de que todo se trata para vos, para hacerte sentir bien, porque no sos suficiente, entonces te mereces esto y necesitas lo otro. Como si el sexo fuera el matrimonio, pasar de pareja en pareja y seguir con la adicción al sexting o a la pornografía o practicar cualquier otra cosa relacionada a la sexualidad fuera a solucionar nuestros conflictos. Y entonces nos va a bajar el estrés y nos va a dar una solución. Y eso es mentira. Hay algo que me encanta porque la integridad del sexo la vivimos todos los días en todo lo que hacemos. Y esto que yo les hablaba de Jesús me da risa porque está bien, entendamos que Jesús está hablando acerca de la integridad del sexo y está hablando acerca de la codicia, pero entonces ¿por qué Jesús es tan radical? No sé si se dieron cuenta de lo que decía el versículo. El versículo decía, ¿verdad? Si tu ojo peca contra ti, sácatelo. Y uno, ¿qué? O sea, no tuviéramos, y habla del brazo y todo lo demás, entonces estuviéramos súper mutilados. O sea, y Jesús no está diciéndole a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor que se automutilaran solo por ser seres humanos. Jesús no estaba hablando acerca de eso necesariamente. Lo que Jesús estaba hablando era de comportamientos drásticos. ¿Por qué? A ver, gente, el deseo sexual es una realidad de todos nosotros. Y las luchas y las debilidades son drásticas y llevan a comportamientos drásticos.
Por ende, se necesitan acciones drásticas. Una persona que ha estado expuesta a la pornografía toda su adolescencia y juventud probablemente haya tomado comportamientos drásticos que lo llevan a tomar decisiones drásticas y le afectan todo. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando? El problema no es la lucha y el problema no es la tentación. Es la decisión que vos tomas con respecto a eso, y eso es lo que me encanta de poder hablar de esto. Jesús sabe que nosotros somos débiles y que vamos a accionar de mala manera y que probablemente no vamos a tomar las mejores decisiones, y entonces vamos a meter en broncas y restar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo se llama esto? Pecado. Y hoy, qué palabra más trita, pecado. No podemos pensar en algo así como más millennial. Y no, esa es la verdad, esa es la palabra. Y a veces cuando nos escuchamos la palabra pecado puede ser como pecado, ¿verdad? Sácate el ojo porque estás pecado. Una cosa así. Y eso es lo que en la religiosidad nos ha hecho ver con respecto a la sexualidad en el cristianismo. Y no tiene por qué ser así. Y sí suena rudo, pero pensar de que ninguno de aquí peca y que vamos a estar exentos del pecado es pura hipocresía, y eso no es cierto. Y a ver, las luchas que vos y yo tenemos no son con respecto a cosas que no nos gustan, ¿verdad? O sea, qué raro decir, uy, soy tan antojada de comer cheesecake, así, pero así como que se me bajan las babas y las papilas, así, se me hacen así, pero qué raro, a mí no me gusta, de hecho me vomito cuando como queso crema, o sea, es una estupidez, ¿verdad? O sea, normalmente las luchas que tenemos y las tentaciones que tenemos son de los propios deseos, son de las cosas que nos gustan, las cosas que nos cuestan dejar, con las que lidiamos día a día. Y Santiago 1:14-15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, y cuando deja crecer, da a luz la muerte. Y qué raro, porque algunos podemos tener años en la fe, o sea, por muchos años cristianos, y decir, qué raro, porque siempre tengo la misma lucha con lo mismo, una y otra vez. Y si no sos cristiano y tal vez no conoces profundamente a Jesús, has utilizado otro tipo de metodologías para ver cómo salir del tema de esa lucha de sexualidad, y no funciona. ¿Verdad? ¿Por qué rayos no funciona? Y tengo tantos años en esta vaina y yo sé la verdad. Se supone que eso está mal. Entonces, cualquiera que sea el escenario que estás luchando en este momento, ¿por qué pasa eso muchas veces? Y es porque nosotros mismos le hemos dejado al diablo conocer nuestras debilidades. Y el diablo se aprovecha de nuestra inconsistencia, porque somos buenísimos en eso, ¿verdad? Nosotros no terminamos procesos, somos buenísimos en la inconsistencia. Y el mae lamentablemente es muy intenso, entonces el mae es consistente. Entonces, lo que vos has hecho en tu privacidad, en tus conversaciones, las cosas por aparte, en tus acciones, en tu día a día, Él lo ha visto. Y como todo buen boxeador, ¿han visto alguna pelea de boxeo en algún momento? ¿Okay? Ustedes han visto que ellos entrenan, ¿verdad? Para no solamente fortalecerse en aquellas cosas, en aquellas cualidades extraordinarias que tienen, sino para identificar cuáles son las del otro. Es igual con el diablo. Él no va a ver usted, mira, tal vez le doy por aquí, le va a dar cosquillas. O sea, eso no va a pasar. Él va a identificar cuál es su debilidad, dónde es que más le duele, y le va a dar ahí, y le va a dar ahí, y le va a dar ahí, hasta noquearlo, porque eso es su objetivo, que usted caiga en el piso y quede ahí. Y si no logra noquearlo, por lo menos lo que va a hacer es buscar maneras de descalificarlo en la batalla. A ver, el diablo no es omnisciente como Dios, que todo lo sabe. No es omnisciente, pero sí es consistente. Y lo ha visto usted en sus debilidades, usted mismo se lo ha enseñado. Y Él sabe, lo único que Él sabe es lo que vos mismo le has permitido saber. Pero Jesús sabe más. A ver, la lucha no es, el problema, no es la lucha o la tentación. El problema es la decisión que tomamos nosotros con respecto a esto. Pero entonces, Jen, pero está bien, está muy bonito eso, ya entendí lo de la codicia. Ya entendí que Jesús no está condenando el deseo sexual, ok, entonces entiendo también que soy un ser sexuado y entonces es algo natural dentro de mí, pero entonces ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si estoy solo y comienzan a venir pensamientos a mí que no estoy bien y ojalá tenga problemas en el brete, problemas con la huila o con la esposa, y entonces comienzo a sentirme ansioso y quiero comenzar a ver pornografía? Pero entonces, Jen, ¿qué pasa si me es imposible mantener una conversación de WhatsApp sin tono pasado?
¿Qué pasa si en medio del besuqueo yo siento que ya no puedo más y quiero llegar a algo más porque no es suficiente solamente los besos? ¿Qué pasa si estoy teniendo relaciones sexuales con otra persona y no estoy casado pero me gusta? ¿Qué pasa si tal vez no estoy siendo intencional en pensar mal, pero vi una imagen y entonces no me la puedo borrar de la mente y eso me hace buscar más? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hago si siento que no puedo hacer lo correcto porque me gusta y no quiero dejarlo? Y esa es una frase que varias personas me han dicho en este último mes. ¿Qué pasa si es que no puedo hacer lo correcto porque me gusta esto y no quiero dejarlo? ¿Se acuerdan que ahora les dije que iba a hablar de alguien que admiro un montón y me parece un chuzo? Y es que voy a hablar de Pablo. Pablo es el Keylor de los líderes y el Keylor de los seres humanos. Es demasiado. Y Pablo escribió unas cartas chivísimas con respecto a esta posición. Y entiéndase que él como hombre, él como ser humano, sí, era el apóstol Pablo, el que mucha gente conoce, el que escribió más de la mitad del libro, desde el Nuevo Testamento. Imagínense, este crack con un currículum gigante reconocía que era un ser humano. Y me vuela la mente, porque siendo amigo de Jesus, el maestro escribe esto. Ojo, y algunos han estado expuestos al libro de Dr. Seuss. ¿Alguien sabe quién es Dr. Seuss? Los libros infantiles, Horton, el Grinch, huevos verdes con jamón y esas vainas. ¿Han escuchado eso? O sea, que todo está como que rima, pero es un desmadre. ¿Usted no entiende? Ok, más o menos así. El Dr. Seuss lo inició Pablo. Oigan, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero no soy más que un simple hombre. Ok, está ahí reconociendo que es ser humano. Y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Y así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Se pone más complicado. Espérense. Voy a repasar esta parte. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento? Yo sí. Porque yo sé la verdad y me cuesta hacerlo. No me entiendo a mí misma, Esther, pero o sea, usted sabe que no. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, porque quiero hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. O sea, reconozco que lo que Jesús está diciendo para mí está bien. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y ojo, sigue aquí el trabalenguas. De verdad, muy profundo. Yo sé que mis deseos egoístas, si estamos hablando de la codicia, ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan el primer punto de la codicia, egoísmo? Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacer, bueno, imagínense, ya hasta a mí se me enreda, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. O sea, uno le dice y uno dice, para mí no hay solución, ¿verdad? Y ojo, en lo más profundo de mi corazón, yo sé que aquí hay que hacer un ejercicio mental, las palabras de Pablo no son fáciles, yo lo entiendo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Y ojo esto, lo natural, lo transparente que es Pablo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Ay, pobre de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y me encanta eso porque Pablo, ¿verdad? Pone este chorro de cosas, de enredos, ¿verdad? Hago lo bueno que no quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer, pero hago lo bueno. Y entonces es un desmadre, ¿verdad? Es como Dr. Seuss. Pero me encanta porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios?
Dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. No sos el único y yo no soy la única que se pregunta por qué es tan difícil. Vean que en todos estos versículos, del 14 al 25, Pablo se pregunta qué rayos le está pasando y quién rayos es él, y no logra entenderlo. No sos el único que intenta hacer lo bueno y no lo logra hacer. El deseo sexual y las luchas con respecto al deseo sexual son reales. Ignorarlas en cualquier contexto, iglesia o fuera de iglesia, es una estupidez. Porque somos seres sexuados, quebrados, y el pecado que vive dentro de nosotros toma algo tan natural, tan perfecto como el diseño de Dios y lo corrompe. Pero sabes, no sos el único. Y Dios, Jesucristo, quien habla Pablo al final, que dice que me ha librado, Él conoce tus debilidades y Él sabe quién sos vos también. No solo el diablo conoce con aquello que puede hacerte golpear y golpear hasta noquearte, sino que Jesús también los conoce. Entonces, si Él me entiende y todo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Jen? ¿Cómo hago para enfrentar el pecado y la tentación? ¿Cómo hago para enfrentar esta lucha? ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta a esto? Y ¿saben? No hay algo como místico, no hay una receta secreta, ¿verdad? Como para vencer la tentación, ¿verdad? No hay algo más que lo siguiente. Y por eso Pablo es demasiado héroe, digamos, es demasiado el Keylor de todo. ¿Cómo le hago frente a esto? Pablo en 1 Corintios dice, huyan de la inmoralidad sexual, huyan. Pablo no dice, póngase al frente de la computadora y reprenda. ¿Eso es lo que dice Pablo? No, que no lo va a hacer. Su carne, su cuerpo es débil. Él mismo lo está reconociendo. Voy a hacer lo que sé que no tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Huir. Eso es lo que tengo que hacer. Ay, Pablo, qué cobarde, ¿no? Hoy, traiga memoria en algún momento de alguna tentación que usted ha tenido. Y lo difícil que ha sido tal vez enfrentarla. Usted se ha puesto frente a la tentación o la lucha y le ha dicho, hoy te voy a vencer, y comienza a reprender a la computadora, o comienza a reprender a su novia y le quita que le está dando besos y apártate de mí. Eso no va a pasar, mae, honestamente, eso no va a pasar. Por eso Pablo está en pipa y el hombre sabe lo que está diciendo. La inmoralidad sexual, las luchas, las tentaciones no se enfrentan solas. Aparte que la computadora no tiene la culpa, es usted. O sea, si no lo ha logrado vencer antes, vos solo, ¿cómo pretendés que lo vas a hacer ahorita? Huyan, dice Pablo, así de simple, huyan de la inmoralidad sexual. No tiene ninguna ciencia oculta, ven, no es una receta mística que tenemos que conseguir. Huyan de la inmoralidad sexual, es así de simple. Y no se trata de cobardía, se trata de ser sensato. Y yo me acuerdo aquí, se lo juro, que cuando estaba escribiendo esto en el mensaje, me acordé del meme del negrillo que hace como, eso empezó con Pablo, digamos. Y me encanta porque Pablo reconoce, mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pero entonces, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Huir. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. El problema no es la lucha, no es la tentación, no es el deseo sexual. El problema es la decisión que vos tomás con respecto a eso. No tenés que dejar que la lucha te domine, no tenés que dejar que la tentación te domine. Huís de eso. No lo enfrentás solo, no le haces frente pensando como que yo soy todopoderoso y entonces no lo he hecho estos 10 años anteriores, pero hoy lo voy a hacer. Huís de eso. Y no se trata de ser intencional solamente, se trata de accionar. Porque, nosotros somos buenísimos y como les dije ahora,
O sea, el diablo se aprovecha de nuestra inconsistencia, porque sabe que vamos a decir, hoy prometo que no va a pasar. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Entonces, no solamente nos podemos ir en intenciones de querer hacerlo, tenemos que accionar también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa accionar? Bueno, y es así de simple. Si tenés que terminar una relación, si eso significa huir, terminarla. Esas son las acciones drásticas que hablaba Jesús. Jesús no estaba hablando, hey, Adri, sáquese el ojo, ¿ok? Ya. Él estaba hablando de acciones drásticas porque tenemos comportamientos drásticos. O sea, que si usted sabe que tiene problemas con la pornografía y las redes sociales son un problema, cierre sus redes sociales. ¿O no? ¿O no es así? Como que no hay nada más oculto y ciencia mística, ¿cierto o no? O sea, si usted sabe que está teniendo una relación tóxica que lo está llevando a consumir su vida sexual, no de acuerdo al diseño de Dios, olvidando esa integridad, ¿por qué sigue en esa relación? Porque eventualmente hablar acerca de esto, o sea, no siempre funciona, seamos honestos. Entonces, ¿qué significa huir? Puede ser cerrar sus redes sociales, puede ser hablar del tema en una relación, puede ser terminar una relación. O sea, no se trata de luchar contra ella, se trata de tomar la decisión de huir de la lucha y de la tentación. Rick Warren dice esto: la tentación es solo una opción. Nadie te está obligando a pecar, es una opción. Y vos siempre puedes usar esa opción para tu propio bien. ¿Qué decía Corintios? Pero no todo es para mi bien. Cada vez que sientas que estás haciendo lo incorrecto, pero cada vez que te sientas que estás haciendo lo incorrecto, que decidas hacerlo, creo que hay un error. La tentación es solo una opción y vos siempre puedes usar esa opción para tu propio bien. Cada vez que te sientas que estás haciendo lo incorrecto, que decidas hacer lo correcto, creces. Esa es la manera en que desarrollas músculo y madurez espiritual. Santiago 1:2:15 dice, 2:5, perdón. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿What? Pero ojo esto. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Que Dios no está esperando que vos seas autosuficiente y que entonces enfrentes tu día a día solo y que nunca tengas lucha con respecto a la sexualidad y que ignores que sos un ser sexuado. Eso no está pasando. Es tomar la decisión correcta, eso es todo. Y dos, buscar ayuda y confiar. El sistema nos ha hecho pensar que buscar ayuda y hablar de nuestras luchas y de nuestras tentaciones y nuestras necesidades es un símbolo de cobardía, es un símbolo de debilidad. Pero en un sistema donde te bombardea con imágenes y muchas veces sin pedirte, y yo veo a mi hijo, yo tengo un hijo de 7 años y mi hijo está jugando un juego con el celular, con el iPad, y es un juego ahí como de el arca de Noé, una hora así, no, tampoco así, seamos honestos, está jugando Avengers y se están matando. Entonces, pero está jugando un juego súper de niños y le aparece sin él pedirlo, sin él buscar publicidad con respecto a pornografía, sexosa, y lo peor es que ni siquiera podés sacarlo, tenés que esperar a que termine el anuncio. ¿Sabe? Vos y yo ya no tenemos la opción de escoger si queremos ver o no. Antes pasaba eso, ¿ok? La gente si quería buscar pornografía, si quería estar expuesto a temas sexuales, de inmoralidad sexual, se acostaba más y tienes que ir a buscarlo. Ahora estamos expuestos sí o sí. Y las nuevas generaciones ni siquiera les están preguntando si están de acuerdo o no, los exponen y punto, pero tienen un objetivo, todo es comercial. Y yo que tengo muchos años de trabajar en el área digital, en mercadeo digital, para poder hacer ese tipo de cosas se ocupan logaritmos. Y ustedes lo saben.
¿Qué quiere decir? Que hay logaritmos específicos diseñados y cuadrados para llegar a ese tipo de aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que esos anuncios que están saliendo en esas aplicaciones de niños de 5, 4 años están siendo bombardeados al propio. Ese logaritmo está pensado para ellos. Y entonces hay un comercio que está pagando para que niños y las nuevas generaciones sean expuestos al tema de la sexualidad, la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque así se están garantizando un futuro cliente. No, es así. No es como que los anuncios salen al azar y te tocó ese anuncio, no, ya está así. Y lo peor es que ni siquiera puedes salirte del anuncio. Tenés que esperar a que termine. Y si quieres que termine, ¿verdad? Tenés que salir del app. Buscar ayuda y confiar. Hay muchas personas como vos y como yo que estamos pasando por necesidades como estas. Y una vez más, una vez que huís, hablas de tu circunstancia, hablas de tu necesidad, hablas de tu lucha y de tus tentaciones. Y solo así es lo que Jesús va a hablar, es lo que Pablo habla en Romanos. La vulnerabilidad, a la que estamos expuestos, eso nos permite a nosotros empoderarnos de quiénes somos y tomar decisiones. Cuando yo escondo el pecado, cuando yo escondo mi necesidad, cuando yo escondo mi lucha, eso crece dentro de mí, crece y se alimenta y se alimenta y se alimenta y se hace más fuerte y llega a controlarme. Y es donde ya es más difícil tomar decisiones. Por eso, 1, se tiene que huir, y 2, buscar ayuda y confiar. Y aquí dice, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Es normal. Muchas veces lo que nos sucede, sí, pero vos tenés la autoridad para tomar esa decisión. Y muchas veces no la tomamos. Y es así de simple el tema de hoy. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? ¿Cuál es tu estado de mentalidad? ¿Cuál es tu posición con respecto a la sexualidad? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo afecta su relación con sus amigos, con su pareja, con Dios? Y vos ocupás apoyarte en Jesús. Y una vez que vos te apoyás en Jesús y buscas y confías, esos deseos comienzan a redirigirse a Jesús y entonces ya no tenés que luchar tanto por tomar la decisión correcta, porque tomar la decisión porque crees y seguís a Jesús. Y es así de simple. Pero muchas veces pretendemos tener todas las respuestas y no tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que tener todas las salidas, no tenemos que pretender que las luchas sexuales y la tentación, una vez que aceptamos a Jesús, una vez que confiamos en Él y que pedimos ayuda, no van a estar ahí, las luchas van a seguir, las tentaciones van a seguir, pero la decisión que vos tomes con respecto a eso es lo que va a importar, ¿verdad? O sea, el problema no es la tentación, el problema no es la lucha, el problema es la decisión que tomamos nosotros. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Porque yo puedo hablar acerca de sexualidad y de lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, que es probablemente una de las palabras más sabias que pudieron haber existido, y entender de por qué Jesús hablaba así con respecto al amor y la sexualidad, y entender que está hablando de codicia, y entender qué es codicia, y entender la integridad de la sexualidad, y puedo hacer un check en todo el mensaje, está bien, pero vos, ¿cuál es el call to action? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Porque de nada sirve un mensaje donde yo te pueda decir cosas de sexualidad que tal vez vos sabías o no sabías, o despertarte de tu realidad con respecto a la inmoralidad sexual que has estado viviendo toda la vida o has estado expuesto, pero si usted no toma decisiones, de nada sirvió. No cumplimos el objetivo de la serie. Entonces al final, ¿qué decisión vas a tomar? Si con Janet entendimos cuál era el diseño de Dios, el beneficio que tengo de entender el diseño de Dios y vivir con el diseño de Dios, y saber que si no me salgo al diseño de Dios, entonces no pierdo mi integridad, entonces, ¿qué decisión vas a tomar?
porque estás consciente de que sos un ser con necesidades sexuales. Pero ¿qué decisión vas a tomar? La tentación va a seguir ahí y las luchas van a seguir ahí. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo te propongo vivir una sexualidad sin censura, tomando la mejor decisión. Esta. Huir, se me fue más para allá, huir y buscar ayuda y confiar. El problema no es la lucha, la tentación, el deseo sexual, es la decisión que tomes. Y sí puedes hacerlo. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, les da el premio y el honor más grande que puede recibir. Otra vez, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Jesús nunca condenó el deseo sexual. Lo que quiere es que usted tenga una vida plena. Su mensaje en el Sermón del Monte y lo que Pablo está diciendo es que la ley es correcta para nosotros y es para nuestro propio bien. Pero ¿qué decisión vas a tomar? Porque vos puedes tener y salir de aquí con una confianza y seguridad de que sí, hoy estás tomando la decisión de vivir tu sexualidad de acuerdo al diseño de Dios, sin censura, y poder ir y disfrutar de tu vida como sabes que puedes disfrutar de acuerdo al diseño de Dios, porque va a tener cosas positivas para vos. Y en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, ¿qué decisión vas a tomar? Y no es fácil. No es fácil tampoco enseñar con respecto a esto, porque yo estoy acá frente a ustedes con luchas y tentaciones y siendo vulnerable y siendo ser humana, pero yo reconozco que sí, que que hay un pecado dentro de mí, pero sin embargo reconozco que hay alguien dentro de mí que es más grande, que me ayuda, que me enseña, no solamente decir, no voy a enfrentarlo solo, sino que enfréntalo conmigo, huí de eso, busca ayuda y confía de que Dios ya te puso aquí en la tierra con un propósito especial y específico. Y que tu sexualidad sí se puede disfrutar. Y que sí puedes ser libre de la moralidad sexual. Que sí puedes disfrutar del regalo de la sexualidad de acuerdo al diseño cuando tomas las decisiones correctas. A pesar de lo que el mundo diga que es lo que se espera de vos como hombre o que es lo que se espera de vos como mujer. O a pesar de las circunstancias de presión, de angustia, de ansiedad. Y que aunque todo mi cuerpo me lo pida, como dice Pablo, yo decido hacer lo correcto. Porque sí tengo la capacidad para hacerlo. Podemos ponernos de pie. Porque quiero que hoy se trata de nosotros mismos. No se trata de una necesidad que estamos pasando solo algunos o que como comunidad nos sentimos compasivos con uno. No, es una realidad que vos y yo vivimos. Es una realidad que Pablo hace miles de años decía, yo trato de hacer lo correcto y no puedo hacerlo y me cuesta. Y pucha, ¿cómo cuesta? Y yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo porque hay algo dentro de mí que me lo impide. Pero al mismo tiempo, Pablo dice, no puedo huir de mi cuerpo que me hace pecar, que me separa de Dios, pero sí puedo huir y tomar la decisión. ¿Y qué dice él? Y puedo dar gracias a Dios que me ha librado, porque Jesucristo vive en mí. Y 2 de Timoteo, y esto es lo que quiero cerrar hoy. 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, dice otra versión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si podés tomar la mejor decisión. Vos sí podés decidir vivir una vida sexual de acuerdo al diseño de Dios. Si tenés la capacidad de hacerlo. Si podés salir de la tentación, si podés salir, de la adicción a la pornografía, de la masturbación, de los malos pensamientos, del sexting, ¿verdad? De las conversaciones que se pasan. Si podés salir de eso. Si podés tomar la mejor decisión, está en vos. Como vimos en Corintios, todo no es lícito,
pero no todo es para nuestro bien. ¿Qué es lo que querés para vos hoy? ¿Qué es lo que querés para vos, para tu sexualidad? ¿Vivir en condenación? ¿Sintiéndote mal porque sos ser humano y tu cuerpo hace y te pide hacer cosas que no quieres hacer? ¿O estar consciente de tu realidad, de que necesitas de Dios, de que sí, tenés luchas, pero que puedes tomar decisiones como huir, como buscar ayuda y como confiar? Parte de ese buscar ayuda, parte de ese confiar es buscar una comunidad que te ame, que te respete como sos, que entienda que tenés luchas y que no te vaya a rechazar. Y eso es lo que queremos hacer en One. Por eso es una invitación abierta para que si en algún momento has sentido, como Pablo y como todos nosotros, que no podés seguir adelante con una situación de inmoralidad sexual, llámese cual sea, no estás solo, no estás solo. Y te amamos y te respetamos y queremos lo mejor para vos. Y nos apoyamos mutuamente aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestras necesidades. Juntos decidimos huir de eso, buscar ayuda en conjuntos y confiar en Dios, porque Él tiene las respuestas. ¿Sí? Hacemos una oración, ¿les parece? Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, gracias porque nos amas, porque nos cuidas y nos trajiste acá con un propósito. Tal vez solo queríamos comprender un poco más acerca de la sexualidad y lo que vos pensás respecto a la sexualidad. Tal vez no teníamos un panorama claro de qué pensás vos, Jesús. Inclusive a veces te juzgamos porque tus palabras son súper radicales y no las comprendemos. Sin embargo, hoy entiendo que tu plan para mí es de bien y sabes que las luchas y las debilidades son parte de mi naturaleza pecaminosa y son drásticas y por ende me llevan a comportamientos drásticos que entonces envuelven pensamientos y acciones que afectan mi sexualidad y afectan mi matrimonio, y afectan mi relación y afectan mi trabajo y mi concentración y mi seguridad en mí mismo y afectan mi relación con vos, Señor, y quiero pedirte perdón por eso. Y gracias por dejarme saber tu diseño hacia mi vida. Gracias por regalarme la sexualidad y ayúdame a disfrutarla de acuerdo a tu diseño. Señor, danos la valentía que ocupamos para huir de la tentación, huir de las luchas. Danos la fortaleza que necesitamos para huir de eso, Señor, pero sobre todo para ser suficientemente valientes, para ser vulnerables y buscar ayuda. Ayuda de que sabemos que en una comunidad que vos, Jesús, nos vas a guiar y podemos confiar en vos de que nos vas a guiar en este camino. Hoy te entregamos nuestra sexualidad delante de vos, reconociendo que es difícil, reconociendo que nos cuesta, reconociendo que no es sencillo y que todos los días luchamos, pero que vos sos más grande que cualquier lucha, que vos estás de nuestro lado, que vos nos amás, que vos nos cuidás. Gracias porque entiendo que me diste un diseño perfecto y yo quiero honrarlo tomando la mejor decisión.